Muy bien, pues seguimos. Bueno, hoy es Día del Amigo, ya lo sabéis. Y seguimos con las parábolas. En este caso ya la cuarta enseñanza sobre las parábolas que encontramos en Mateo 13. Esas parábolas que englobamos como parábolas del reino. Algunos ya sabéis, si nos conocéis a Patri y a mí desde hace años, que pues siempre nos ha seducido mucho desde hace años la historia de Roma, la historia romana. Y hemos visitado todo lo posible de su época y hay una historia de este imperio que creo que nos ayuda a entender pues lo que Jesús expresa en las parábolas, ¿no? Al menos en este bloque de parábolas. Y es que en el siglo II antes de Cristo, pues el gran rival del Imperio Romano en la zona del Mediterráneo era el Imperio de Cartago. La ciudad fenicia, que estaba situada al norte de África, creo que su capital era Túnez, y pues esta se había fundado en el 822 a.C. Y aunque parezca curioso, pues se había vuelto tan poderosa que incluso llegó a rivalizar con la supremacía romana. Entonces, ¿qué decían los romanos que había que hacer con Cartago? Ahora lo sabréis. Ahí está. ¿No iba tampoco? Ahí está. Ahora sí. Había un senador romano llamado Marco Polio Catón, el viejo, porque también había uno que era el joven, pues el viejo, pensaba que lo que había que hacer con Cartago, era lo que estaba diciendo, era lo siguiente. Cartago debía ser derrocada. Desde el momento que llegó a esa conclusión se dice que nunca pronunciaba un discurso en el Senado, era un senador, sobre cualquier tema, da igual de lo que hablara, que siempre acababa con una advertencia. Decía, Cartago delenda est, que significa Cartago debe ser destruida o derrocada. Y por fin las advertencias pues, se hicieron entender y como resultado de la tercera guerra púnica, las guerras púnicas, igual os acordáis, en la segunda guerra es cuando Aníbal iba con los elefantes por las montañas, para que os acordéis un poco de esta historia, que imagino que la habréis estudiado en el colegio. Pues en la tercera guerra púnica Cartago por fin fue aniquilada ya por los romanos. Y la técnica de Catón para resolver pues esa amenaza de Cartago no es la única vez en la historia que se ha ganado por ese argumento, ¿no? De repetición, repetición, repetición y machaque, ¿no? Con la repetición, no machaque específicamente, pero sí repetición, perdón. Y esta es la palabra que quiero que resalte. Más recientemente podemos pensar en Hitler repitiendo sus mentiras contra los judíos hasta que, al parecer, pues toda Alemania entera y de un modo muy diferente, pues también en el otro lado del conflicto, en el lado de los aliados, ahí estaba Winston Churchill en el Reino Unido, que les dijo a los jóvenes alumnos, donde él mismo había estudiado en esa misma escuela, les decía, nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca, 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 nunca os rindáis. Es uno de sus discursos más conocidos. Yo también soy un poco friki de la Segunda Guerra Mundial y pues ahí estaba Winston Churchill también con esa repetición constante, que además cambió un poco el curso de los hechos, porque Estados Unidos todavía no estaba en el conflicto y no me voy a meter en esto porque no nos importa, pero fue importante esa repetición de Churchill en el Reino Unido para el curso de la guerra. Y el Señor Jesucristo también usaba la repetición y en ninguna es más evidente esta repetición que en estas parábolas del reino que estamos viendo en Mateo 13. Hay muy pocos argumentos en cualquiera de esas palabras que no se repiten de alguna forma en por lo menos la siguiente. Estamos en Mateo 13, ahí podéis echar un ojo rápido
y hay varias parábolas. Y si tenéis la Biblia, que se suele ver pues más amplio los textos y las parábolas, pues ahí se puede ver muy bien que Jesús repite pues de la parábola con la siguiente varias cosas. Lo voy a explicar. Un tema, por ejemplo, si os acordáis, la primera parábola, la obra del reino, comenzaba por Jesús diciendo que es como sembrar una semilla en un campo. ¿Os acordáis de la semilla, de los diferentes tipos de terreno? Eso enseñaba la primera parábola sobre los distintos tipos de suelo y se repite también en la segunda parábola, que habla del trabajo del diablo al sembrar cizaña entre el trigo, esa misma siembra, pero de otra cosa. El trabajo del diablo, a su vez, es un elemento repetido también, estorba la obra de Dios, sembrando también la semilla, pero una semilla mala, fomentando un crecimiento secular, un crecimiento que no es natural entre las iglesias o dentro de la iglesia, y haciendo que aún la vida pues sea más mala, ¿no? Y que la vida de los creyentes también se debilite por el pecado, con esa siembra de Satanás. Las parábolas del tesoro escondido y la perla valiosa, esa fue la tercera, la última que os enseñé, pues enseñan que la gente del reino, que era de lo que hablábamos en estas parábolas, de la gente del reino, es tan cambiada por Dios que se dan cuenta del valor de la salvación por medio de Jesucristo y lo dan todo por obtenerla, esa salvación. ¿Os acordáis de esto? Bien, pues vamos a por la última parábola, que es la parábola de la red. Vamos a leerla. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pues Señor, gracias por tu palabra, gracias que podemos estudiarla y predicarla, enseñarla con libertad. Y te pido, Señor, que ayudes a nuestra mente y corazón a ser sensible a tu palabra, a entender estas cosas y sobre todo a ponerlas en práctica, Señor. Que tu Espíritu trabaje en cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana y los que nos ven también desde casa. En el nombre de Jesús, amén. Pues al llegar a la última de estas parábolas que vamos a ver, cerrando ya este bloque de las parábolas del reino, encontramos más repetición. Jesús introduce una nueva imagen, que es la imagen de la pesca, pero la parábola repite más o menos los mismos argumentos de la segunda parábola que vimos, del trigo y la cizaña. En la parábola anterior veíamos que, en el caso del trigo y la cizaña, crecían juntos también hasta ese tiempo de la cosecha. Después de la cosecha hay una recolección de ambos, seguida de una separación de ambos, tanto la cizaña y el trigo, como los peces buenos y malos. El trigo es almacenado en los graneros del dueño y la cizaña es quemada. Y en esta, la última de las parábolas, pues también hay una recolección de muchas clases de peces, seguida de una separación, peces buenos y peces malos, como hemos leído y os acabo de decir. En ambas parábolas Jesús también describe la separación de entre los malos de entre los justos. Y aquí vemos también ese trabajo de los ángeles. Y hasta se repiten frases de la explicación de Cristo de la segunda parábola. Si veis versículo 40 y versículo 49 de este capítulo, dice: al fin del siglo, de la misma manera. Y también en los versículos 42 y 50 dice: y los echarán al horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes, en ambas parábolas también. Pero ahora tenemos un dilema que responder. ¿Qué enseña esta última parábola que no haya enseñado ya en la segunda? Es decir, ¿por qué se incluye esta en vista de la anterior? Porque es cierto, como acabo de comentar, que en otras también siempre hay repetición,
Pero, aún así, cada parábola siempre añade algo nuevo. Siempre. Entonces, ¿por qué tenemos esta si parece que es como igual a la anterior, ¿no? Que dice lo mismo? Las dos primeras hablan de sembrar, que vimos. La primera se enfoca en la clase de tierra donde cae la semilla, mientras que la segunda se enfoca en el trabajo del diablo al sembrar esa semilla dañina. Algo parecido también pasa con las parábolas que están descritas después, donde se describe al diablo activo en ellas, pero en cada una haciendo cosas diferentes. Entonces, ¿hay algo nuevo en esta parábola? ¿Hay algo que nos perdiéramos si no se incluyera esta parábola en esta parte? Podría verlo, pero lo que estoy recibiendo yo un poco es que la característica que me llama la atención que no habla de creer o no creer, sino de ser bueno o malo. Ajá, No vale. creer, sino de ser bueno o malo. Justo, ¿no? Sí, aquí justo puede confundirnos porque es un término que quizá justificado sería mejor empleado que justo, porque justo no hay ni a un uno, nos dice la palabra, y la palabra tiene que ser concordante. Entonces, se refiere más a justificados por Cristo, si nos vamos en orden de las parábolas, los que han sido esa buena tierra, esos serían los justos. Porque Cristo los ha hecho justos, no porque ninguno seamos justos. ¿Se entiende esto, no? Entonces, bueno, no hace falta que respondáis tampoco, porque para eso, aunque está muy bien, Ángel, gracias, para eso lo he estudiado y estoy investigando esto para comentaros un poquito. Porque lo primero, por lo menos a mí, al leerlo, que estaría tentado a pensar, ya que el único elemento que posiblemente podríamos ver nuevo es la imagen de la pesca, pues podríamos pensar en cómo Cristo llamó a pescadores, a hacer pescadores a sus discípulos, porque les dijo en Mateo mismo 4:19, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, quizá podríamos carrular por ahí, podríamos pensar que el elemento nuevo quizá es el papel ahora de los hombres y mujeres a traer a la gente a la red del Evangelio, pero es que Jesús no interpreta la parábola así. Compara a los pescadores con ángeles celestiales. Entonces no son mensajeros que tenemos que llevar el Evangelio, que quizá podríamos haber entendido al simplemente leerla. Y el escenario no es el tiempo en el que la Iglesia pues lleva el Evangelio por todo el mundo, no es el tiempo actual. Está hablando del juicio final, del fin de los tiempos. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esta parábola? La mezcla de peces en la red, en el Evangelio. La mezcla también la encontramos en la parábola del trigo y la cizaña, estaban mezclados. El trabajo de los ángeles, la separación, el terrible fin de los malvados, esos también están en la parábola anterior. Si seguimos haciendo comparaciones en plan en serio, apuntando y estudiándolo y buscando en estas parábolas que hemos visto, pues llegamos a un punto en que la repetición misma se vuelve esa cosa nueva y el énfasis singular de la parábola comienza a verse no solo en lo que se repite, sino en lo que se está omitiendo. Esto es un poco lioso, me explico ahora. Piensa los elementos de las demás parábolas que no están presentes aquí. No hay ninguna explicación de cómo los peces pues han llegado al agua, para empezar. No hay ningún énfasis en su crecimiento ni en que no crezcan esos peces. No hay ningún trabajador humano como en las demás. Ni siquiera aparece el diablo en esta parábola. Entonces, como todo esto sí se repite en las demás, pero en estas no, la única cosa que tenemos es pues, la separación de los peces entre los buenos y los malos, los malvados de entre los justos y el sufrimiento de aquellos que son echados al horno de fuego. Eso se repite en la parábola de la cizaña y en la de la red. Entonces, creo que el elemento nuevo es la advertencia a los malvados en estas parábolas, que no están en las otras. Ya se ha descrito su destino, pero estaba mezclado con otros elementos. Así que destaca por la simple razón de que está evidentemente solo en estas. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Un poco lío, pero... Vale. Es como si Jesús nos dijera, con todo el énfasis posible, hay un juicio que viene, una separación, y el destino de los impíos va a ser terrible en ese día del juicio final. Entonces, va a haber una separación final.
La imagen que Jesús nos está presentando del juicio final como una separación de los peces buenos de entre los malos o una separación del trigo entre la cizaña, hace hincapié en esa naturaleza esencial del juicio, porque la palabra juicio significa separar. En hebreo y en español se refiere principalmente al trabajo de un legislador o un juez cuando hace pues un juicio, ¿no? Pero un significado, si vamos a la palabra hebrea, significa discriminar o hacer distinciones. Y en griego, juicio se dice crisis, literalmente. Dividir. Una crisis es una situación en la que uno se ve frente a una elección y debe responder yendo en una dirección o en otra. Esta es su definición. Entonces Jesús hablaba así del juicio. En las parábolas de después, que creo que es Mateo 21, hay una separación entre las 5 vírgenes prudentes, las 5 insensatas, los siervos fieles, los infieles, las ovejas, los cabritos. Y en la parábola del hombre rico y el miserable o pobre Lázaro, pues se describe la situación de manera explícita de esta separación. Nos dice Lucas 16:26, además de todo esto, una gran sima ha sido puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí para acá. Entonces, hay 3 hechos importantes acerca de esta separación. En primer lugar, es absoluta. Es decir, el día que llegue el juicio de Dios, se habrá acabado el tiempo de mezcla entre el bien y el mal, en cualquier forma. Hoy la mezcla que tenemos es una condición permanente. Nosotros mismos lo podemos ver en nosotros, que hacemos algunas cosas buenas, pero también hacemos cosas malas. Tenemos personas, ya lo vimos también en las parábolas, redimidas en la iglesia, pero también tenemos aquellos que son hijos del diablo dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando el Señor envía a sus ángeles, que es lo que hemos leído hoy, a hacer esta separación, a llevar a cabo el juicio, se habrán acabado ya esos días y los seres humanos van a estar en un bando o en otro. Ahí no va a haber mezcla, ahí no va a haber jugar con los pies en 2 aguas. No puedo estar en los pies con un lado, en cada lado de la línea, entre el bien y el mal. O estaremos con los bienaventurados en el cielo, habiendo sido limpiados de todo pecado por la obra redentora de Cristo, o estarán en el infierno sin Cristo, como han decidido, y sin esperanza. Entonces, nadie va a estar parcialmente en un bando y en otro. Segundo hecho importante acerca de esta separación es que está determinado de antemano, en el sentido de que las bases de esta distinción ya habrán sido establecidas aquí en la tierra. Y si estás entendiendo la seriedad de este tema, pues te estarás preguntando, ¿no? Pues ¿qué bases son esas para ceñirme a ellas? Volviendo a las parábolas anteriores de Cristo, se trata de quién ha recibido la buena semilla del Evangelio o de si ha creído en Cristo. Esta es la base y esta es la clave para estar en un sitio o en otro, en un bando o en otro. O como la parábola que vimos también, es cuestión de si ha dejado de lado todo lo demás a fin de adquirir el tesoro escondido o de comprar esa perla preciosa. Al final, solo tú sabes si has hecho esto o no. Bueno, y el Señor también lo sabe, no solo tú. Entonces, la pregunta es en qué bando estás, ¿no? Si no estás en Jesucristo, estarás sin Él en aquel día del juicio. Si estás con Él ahora en tu vida, en esta tierra, pues estarás con Él en el día del juicio. Estarás con el juez y abogado. Estarás con Él que ya ha pagado ese precio de la culpa de los que hemos decidido pues estar de su lado por la fe en Él. Y hay un tercer hecho importante acerca de esta separación, y es que la separación es y será permanente. Nada podría ser más permanente que coger unos peces y meterlos en una cesta y tirar los otros. Y nada podría ser más permanente que echar la cizaña al fuego para que sea quemada, ¿no? Cuando llegue ese día del juicio, la oportunidad de arrepentimiento ya se habrá acabado.
El día de salvación habrá pasado y ya no habrá posibilidad de cambiar de bando ni de cambiar de decisión. A mí en realidad me encantaría poder daros un mensaje diferente, pero es que no puedo, porque Jesús mismo no lo dice así, sino que deja claro que las cosas van a ser así, de esta manera. Hay solo alguien que seguro que te va a dar otro punto de enfoque, otro punto de vista, que te va a decir una cosa diferente. ¿Sabéis quién es? El diablo, Satanás, eso es. Y lleva siglos difundiendo esta mentira. Les ha dicho a millones de personas que en el día del juicio final siempre va a estar lejos, que siempre habrá tiempo de arrepentimiento o lo que sea, en una fecha posterior. Ya pensarás en estas cosas más adelante, ya te tomarás todo esto de la espiritualidad, de tu relación con Dios en serio más adelante, ¿no? Disfruta a tu manera ahora. Don't worry, be happy, ¿no? Esto es lo que nos dice Satanás. Y así, pues, ha arrullado, ¿no? Como hago yo con mi hija, Alma, cuando vamos a echar la siesta al mediodía o cuando vamos a la noche a dormir. Así como a bebés, ha arrullado Satanás a millones de personas hasta dormirlos y ahora van a la deriva haciendo caso omiso de este peligro, de ese inminente juicio para condenación que les espera. Y esto es así. Son como la típica escena de película, ¿no? De serie, de ese hombre que se duerme en el coche dentro de su parcela de garaje, con el motor encendido, los gases de la muerte lo están rodeando, pero no se da cuenta porque estaba dormido ahí. Muere. Ha quedado perfecto, no sé quién ha sido, pero gracias. Es serio, hago bromas, pero esto es serio. Así que aquí está la advertencia que te lanzo. No escuches las mentiras del diablo. ¿Sabes por qué? Porque tú le importas un bledo a Satanás. Él es un ser que ya ha sido condenado, está sentenciado a muerte y ha sido condenado por la muerte y la resurrección de Cristo que venció en aquel día. Y el diablo es malo, tanto que aun sabiendo que él va a morir, tiene como su único propósito lograr que todos le sigan a ese mismo destino de muerte. Cuanto es más, mejor para él. Así de asqueroso es, pero es que también así de seductor es un artista del engaño. Cuando te lo digo, parece muy claro, pero Satanás nos lo pinta muy bonito, incluso a los cristianos. Por eso te animo a que escuches del mensaje que te trae Jesucristo, que dice la verdad porque Él es la verdad. La dice en esta parábola para que tú y yo sepamos que el juicio es real, que la separación viene y que el tiempo de arrepentimiento es ahora, no luego, porque igual no hay un luego. Así que escúchale y créele. Apártate de cualquier cosa que te mantiene alejado de Jesús. Apunta eso si estás haciendo apuntes, porque es importante. Aléjate de cualquier cosa que te mantiene alejado de Jesús y dale duro a eso con la ayuda del Señor. Ponte a la orden solamente de Él y de su obra y tendrás vida eterna. Y una vida aquí también llena de sentido, sirviendo a los demás, siendo herramienta en sus manos, recibiendo una vida con propósito aquí y un propósito para toda la eternidad. Amén. La cosa es que esta parábola no acaba aquí. Lo hemos leído, ¿no? El segundo punto de esta parábola de Jesús es el destino terrible de los injustos. Y es Jesucristo el que nos ha revelado a todos este tema, y menos mal, porque ¿cómo podríamos decir que el fin de estas personas sería tan malo que solo se puede comparar adecuadamente con estar ardiendo eternamente? ¿Cómo podríamos decir que se producirá un eterno lloro y crujir de dientes? No sé si alguna vez habéis tenido una crisis de estas que no podéis más y estáis llorando amargamente y apretando los dientes. Son situaciones de mucha ansiedad, una crisis horrible, no sé si os habrá pasado, yo sí lo he pasado,
Y no me quiero imaginar una eternidad estando en esta condición y sintiendo esto. Yo creo que ningún simple ser humano cuerdo se atrevería a predecir pues este destino, ¿no?, para otros seres humanos, pero eso es lo que hace Jesús y tiene más que decir acerca del infierno que ninguna otra persona que vayas a conocer. ¿Qué es lo que hace tan terrible el infierno, según Jesucristo? Pues hay varios elementos. Primero de los cuales, he puesto el sufrimiento, obviamente es no estar con Dios, pero eso es obvio y no aparece explícitamente en la parábola y me voy a centrar en lo que dicen las parábolas. Entonces, el primero sería el sufrimiento. Lo vemos en la parábola de la red y también salió en la parábola de la cizaña, ya que después de describir cómo se echa a los malos en el horno de fuego, Jesús retrata lo que estaba diciendo, ¿no?, ese eterno llanto y crujir de dientes. Y siempre que se habla del infierno, por lo menos a mí me pasaba, yo me he criado en la juventud, en la iglesia, en los campamentos, incluso ahora a veces cuando salen los textos apocalípticos y así, la pregunta, ¿no?, de si el infierno realmente es literal, si no, si va a ser una imagen como la que tenemos ahí, si no. Y bueno, es la imagen que nos da la Biblia para el infierno, pero creo que conozco la Biblia lo suficientemente bien para saber que dependiendo del género literario, del lenguaje que se está usando, como el de las parábolas o el género apocalíptico, pues se suele emplear una imaginaría física que conocemos para describir cosas que están más allá de lo que podemos conocer, ¿no?, o nos podamos imaginar, según lo que conocemos. Pero sí, también podrían ser literales, ¿eh? Entonces, sea como sea, una cosa u otra, aquí no hay nada mejor o peor, no hay nada para consolarse, todo es terrible. Porque aunque la Biblia emplea imaginería para representar lo inimaginable, lo hace precisamente porque es una cosa inimaginable, que ni nos podemos hacer a la idea. Es decir, que el sufrimiento de los malos en el infierno será tan intenso y tan terrible que si un verdadero sufrimiento físico en fuego, o no sea, pues solo un sufrimiento físico tan intenso puede usarse para describir cómo será, ¿no? Entonces, pues no es una cosa que debamos ignorar. Así que no le pongas peros a Jesucristo. El infierno incluye sufrimiento intenso. Y me atrevo a decir que solo un necio no trataría de evitar este sufrimiento a toda costa. Este es el primer elemento, el sufrimiento, pero no es el único. El segundo es la memoria, que hace este destino terrible. Particularmente la memoria de las bendiciones de la vida anterior de uno, y no sabía si meterme o no aquí, por amor al tiempo, porque encima no se menciona claramente en esta parábola, pero tenemos otras parábolas que nos hablan de ello, como se revela bastante en la parábola del rico y el Lázaro, el pobre. Me voy a meter, si me permitís, rápidamente por encima para explicar esta segunda parte tan terrible del infierno que es la memoria. Allí Jesús establece una comparación entre el hombre rico, que se vestía de púrpura, se vestía de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 16. Voy a ir saltando varios versículos, esto es el 19. Y por otra parte tenemos al mendigo, a Lázaro, que se sentaba a la puerta del rico y nos dice el versículo 21 que ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y con el tiempo ambos murieron. El mendigo, siendo creyente, a pesar de su posición terrenal insignificante, fue al cielo. El rico, a pesar de su posición favorecida aquí en la tierra, fue al infierno. Entonces nos dice que en tormentos el rico alzó la vista y vio a Abraham a lo lejos y tenía a Lázaro a su lado. Y gritó, versículos 24 y 25, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham respondió: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y creo que esta es una de las declaraciones más escalofriantes de la Biblia, porque se le dice al rico que se acuerde, y lo que tiene que acordarse es de cómo disfrutó de una vida de cosas buenas, y esto no es malo, pero lo malo es sin referencia a Dios. Habrá esas cosas y esa ignorancia de Dios por disfrutar de esas cosas, pues ya ha desaparecido para siempre. Él construyó su cielo ideal en la tierra y lo disfrutó, y nunca más pues ha de entrar allí, mientras que Lázaro pasó seguro un infierno aquí en la tierra y ahora está disfrutando en el cielo junto con Dios. Entonces, lo importante. Llevo 38 años en esta iglesia y los que me conocen bien te pueden decir que no me gusta hablar así ni hablar de estas cosas tan directamente, pero la Biblia lo dice así y tengo la responsabilidad de comunicártelo tal cual, con la crudeza de la realidad futura que será así, según lo que Cristo pues, nos revela en su palabra, ¿no? Y si estás aquí y no tienes a Cristo, que sepas que por muy decepcionante que te pueda parecer ahora tu vida, aún así va a haber un día que esta vida te va a parecer lo máximo, lo mejor que hayas pasado, muy buena, comparada con el sufrimiento que vas a pasar eternamente. Y la memoria de las cosas buenas vividas aquí te va a perseguir y va a aumentar tu sufrimiento, a menos que te arrepientas ahora y vengas a Jesús. Así que te animo a hablar con el Señor, o si no sabes, a hablar con alguno de los líderes o hermanos y te ayudaremos en dar este paso si lo necesitas. Porque aún no he terminado. Hay una tercera cosa que nos muestra aquí que hará terrible el infierno. Y es la culpa. La culpa por el papel que los malvados han desempeñado en llevar a otros a su mismo fin. Y quiero contarte, para ilustrarte esto, un testimonio biográfico de alguien que lo hizo mejor de lo que podría hacerlo yo en 100 vidas. Y es en Gran Bretaña, hace más de 100 años ya. Hubo un gran avivamiento del Evangelio. Es muy interesante, si queréis leer más sobre ello en otro momento, con más de 100.000 personas convertidas. Pero a lo que voy, había un predicador llamado Brownlow North que predicó varios sermones en este avivamiento sobre esta parábola del rico y Lázaro. Y en una de ellas, de esas predicaciones, explica muy bien esto de la culpa. Y contaba el texto de cuando el rico intentó interceder por sus hermanos, lo encontramos luego en el versículo 27 y 28 de Lucas 16, que dice: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y preguntó North cómo de repente se había preocupado por el bienestar de sus hermanos. Y decía que no era posible que fuera porque los amaba, porque en el infierno no hay amor. North creía que era por lo que estamos viendo ahora, por la culpa. El rico era guarda de sus hermanos menores, pero había desatendido sus responsabilidades. Ellos, al igual que él, se habían criado pues en incredulidad, siguiéndole los pasos, ¿no? Y el destino de ellos iba a ser el mismo que el suyo. Y él estaba viendo pues cómo le iban a reprochar eternamente ese papel suyo colaborando en la destrucción de sus almas. Y North acabó la predicación diciendo: la única cosa que puede añadir angustia, o más angustia, a la angustia de los perdidos de estar encerrados para siempre en el infierno con aquellos con quienes... Perdón, lo voy a leer otra vez. La única cosa que puede añadir angustia a la angustia de los perdidos es estar encerrado para siempre en el infierno con aquellos a quienes han ayudado a llevar allá. Y es cierto, ¿no? Tenía razón el predicador. Así que, otra advertencia.
Padres que estáis haciendo las cosas mal, cuidado. Si lleváis a vuestros hijos por el camino que vosotros habéis elegido, lejos de Dios, estaréis presente en su condenación y maldición en ese día del juicio. Y vuestra angustia va a ser mucho mayor por ellos que por vosotros incluso. Madres, cuidado también si estáis desatendiendo el bienestar espiritual de vuestros hijos e hijas, porque va a llegar el día en que vosotras querréis estar orando como lo hacía el rico. Envía a Lázaro a mis hijas cuando muráis. Pero habrá pasado la oportunidad y ellas llegarán a ese punto y morirán eternamente, y vosotras tendréis parte de esa culpa. Y esto es duro, ¿eh? Y sobre todo, cuidado pastores, cuidado maestros, ancianos, ministros, hermanos de las iglesias, malvados o impíos si los hubiera. Porque hay ministros que son tan ignorantes del Dios al que pretenden servir que ni siquiera se toman ni un poco de tiempo para orar por su congregación, ni por sus vidas, ni por su familia. Pero sí que van a orar seguro en ese día, demasiado tarde, rogándole a Dios que envíe a alguien para que prevenga a sus congregaciones cuando no estén. Habrán condenado a la gente por esa negligencia que podríamos llamarla hasta criminal, por no advertirles de esa santa ira divina que está por venir en el día de juicio, como estamos viendo. Por eso, aunque no me gusta, tengo que ser sincero y enseñar estas cosas de la manera que pues Jesús nos las ha revelado, con esa misma dureza con las que las dijo Cristo, porque es que la realidad va a ser así de dura, no hay otra opción, no hay alternativas. El predicador North acabó diciendo: no creo que exista un final más triste, aún entre los perdidos mismos, que un mismo perdido encerrado en el infierno con su congregación. Y en esta iglesia no queremos que esto sea así. Yo lo menciono, ya que este predicador lo hizo, y nunca pues está de más escuchar una advertencia así, ¿no? Para no bajar nunca la guardia y estar atentos a lo que el Señor nos habla en su palabra. Y ya termino con una pregunta, y os la lanzo igual que Jesús la lanzó al final de esta parábola, en Mateo 13, 51. ¿Habéis entendido estas cosas? Los discípulos contestaron: sí, Señor. Y la respuesta que dan, por lo menos a mí me parece un poco graciosa, ya que las parábolas del reino, esta parte en Mateo 13, pues ha sido una de los textos y de las secciones más desconcertantes de la Biblia para la mayoría de los que los hemos leído. No es fácil y muy pocos se atreverían a decir que han entendido todas las cosas. Yo, desde luego, aunque lo he estudiado y he intentado pues traéroslo de la mejor manera, pues no entiendo todo, pero ni mucho menos. Hay versículos que sigo sin saber interpretar y sin saber qué están diciendo exactamente. Y bueno, esto tampoco está mal. Pero los discípulos pensaron, o al menos dijeron, que ellos habían entendido todo. Sí, Señor. Como si no fuera difícil, ¿no? Sin darle siquiera una vuelta. Pero voy a romper una lanza a su favor y decir que, bueno, aun a pesar de poder equivocarme, que creo que sé lo que les pasaba. Y lo cuento para que te inspire a ti también en esta mañana. Creo que su sí no quería decir que entendían todo lo que enseñaba Jesús, sino que por lo menos sí que creían todo lo que entendían. Y también que estaban dispuestos a actuar sobre la base de esa enseñanza. Lo vuelvo a decir. No creo que lo entendieran todo, pero sí que creían todo lo que entendían y estaban dispuestos a ponerse manos a la obra y a actuar sobre la base de esta enseñanza. Y es en ese sentido que te lanzo esta misma pregunta que lanzó Jesús. ¿Entiendes estas cosas? Seguro que hay mucho que no entiendes, como yo. Hay mucho que no entiendo. Pero, ¿crees en lo que sí entiendes, que has escuchado en estas parábolas del reino? ¿Estás dispuesto a actuar sobre la base de tu entendimiento? Y sobre todo, si no has dado este paso, ¿estás dispuesto a venir o dispuesta a venir a Jesús? Si tu respuesta es sí, pues solo admite que eres pecador
admite que eres pecadora delante de Dios, que estás en una situación de rebelión contra Él y que mereces su juicio condenatorio. Esta es tu realidad. Y cree que, a pesar de estos hechos, pues Dios ha enviado a su Hijo para ser tu Salvador. Y ahora, dedícate a Jesús, prometiendo seguirlo como tu Maestro, como tu Señor y como el Salvador de tu vida, de esta condenación y de este juicio que hemos visto hoy. De esta muerte eterna y de este sufrimiento lejos de Él, para pasar toda una eternidad a su lado, disfrutando desde ya de sus bendiciones. Y si tu respuesta es no, pues solo puedo decirte que Dios se apiade de ti y que Dios cambie tu manera de pensar y que puedas contestar otra cosa. Jesús mismo en Juan 13:17 dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis, si las pusiereis por práctica. Entonces, mi deseo es que Dios prospere su palabra en cada una de nuestras vidas, de los que estamos aquí, de los que nos ven en casa. Así que, con este pensamiento, recordando estas cosas, vamos a pasar a la mesa del Señor ahora, porque el Señor mismo, no es que esto no lo hayamos inventado nosotros, el Señor mismo nos dejó estos símbolos para no olvidarnos de la clave de su sacrificio, de que es por el sacrificio de Jesucristo que tenemos la salvación, la vida eterna. Y sobre todo, lo que pone en la mesa, que también lo pone en la palabra, para que no nos olvidemos de recordarle a Él. Ni tampoco este nuevo trato, este nuevo pacto. Voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y todas las veces que comáis este pan y todas las veces que bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que vamos a hacer esto, a seguir recordando al protagonista de esta salvación tan grande para nuestras vidas, que es Jesucristo, con su muerte, con su resurrección. Y vamos a vivir un momento juntos de celebración, de compartir estos símbolos en este sentido. Y pues te animo a hacerlo. Si ya has dicho sí al Señor, como decíamos, y lo has hecho públicamente para decir este sí delante de testigos con el bautismo. Y si no lo has hecho, pues te pedimos que no participes por tu propio bien, si no has entendido estas cosas. Así que vamos a orar y participamos juntos este momento, recordando. Señor, te damos gracias porque tu plan es perfecto. Tu misericordia es tan grande y tu gracia, Señor, que nos has querido salvar de esto tan terrible, Señor, que es no estar contigo y estar en el infierno. Y lo has hecho perfectamente pensando en cada uno de nosotros, conociendo nuestros corazones, que no somos perfectos, que te seguimos fallando. Y solo pides que creamos en ti, Señor, que aceptemos el regalo de la salvación que nos ofrece, Señor, con tu muerte y tu resurrección. Así que queremos seguir celebrando, como hacíamos al principio del culto, esta nueva vida en ti, este alivio y esperanza de no tener que pasar por esto, sino estar contigo por toda la eternidad, donde tú estás preparando hogares preciosos para nosotros y conociéndonos a cada uno seguro que van a ser perfectos y vamos a poder disfrutar de ti para siempre, seguir alabándote y celebrándote, Señor. Gracias por tanto, a cambio de nada, Señor, solo un poco de fe. Así que gracias, Señor. Te alabamos por ello y te recordamos, Señor, como el protagonista de nuestras vidas, el protagonista de nuestra salvación y el protagonista de librarnos de todo esto, Señor. Gracias y gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén.